El tema de hoy, mis hermanos, se llama Revisémonos. Ese tema les mencionaba a los hermanos de la mañana que cuando estaba hablando con el Señor, Él me puso mucho y me tomó mucho en cuenta todos los procesos que normalmente hacemos referente a los médicos. Cada vez que nosotros vamos hacia ellos, nos revisamos si estamos bien, si no estamos bien, si tenemos alguna falencia. Entonces, desde ahí nace este tema. Entonces, le pido que, por favor, nos metamos en la palabra para poder comprender lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Dice Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Yo no sé cuál fue la última vez que usted fue a un médico y se revisó, se chequeó para ver cómo estaba. Tal vez fue hace unos días, hace unos meses, hace unos años. Sabemos que es importante y necesario que vayamos a estos lugares para ver cómo estamos, para ver cómo está nuestra vida, para ver cómo estamos, si todo está bien, si todo no está bien. Y la salud es algo muy importante para nosotros. Si no estamos sanos, claramente que no vamos a estar bien, nuestra familia se preocupa, nosotros nos preocupamos y surge una serie de cosas que nos van a llegar a afectar. Para nuestro bienestar está no solamente nuestra salud, aparte de eso también puede estar también nuestra seguridad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestra vida, siempre buscamos la manera en estar seguros, de estar bien, de que no haya nada que nos vaya a afectar, que no haya una persona que nos quiera hacer daño, que una persona quiera hacer daño a nuestra familia. Siempre buscamos esa forma en que estemos bien. Y también otro bienestar que normalmente buscamos es el amor, ¿sí? Cuando nosotros tenemos seres queridos, cuando tenemos nuestros padres, cuando tenemos nuestros hermanos, nuestros hijos, cada uno de ellos nos va a dar el amor que a veces necesitamos, que tal vez nos hace falta por falencias que hubo desde nuestra infancia o que hubo en algún momento o etapa de nuestra vida. Sin embargo, hay veces que esto no se cumple, ¿sí? Hay veces que no tenemos ese amor que alguien nos da, tal vez hay veces que no tenemos esa seguridad que tal vez necesitamos en nuestras vidas y vivimos con ansiedad, a veces no tienen paz, no tienen tranquilidad a la hora de vivir. Y también hay personas que tampoco tienen salud, ¿sí? Hay personas que tal vez tengan un dolor, alguna enfermedad que de día a día les afecte su vida diaria. Entonces es muy importante nosotros saber esto, ¿ok? Hay algo muy interesante, lo que es normalmente a nosotros los hombres, lo he visto en muchas ocasiones, que cuando es de cosas médicas, bueno, normalmente las mujeres son como más, sí, voy al médico, listo, me chequearon, tengo que hacer esto, y listo. Pero los hombres es como más, uy, no, yo estoy bien, tranquilo, no ocupo ir al médico. Yo cuando voy, yo sé que todo va a estar bien, yo soy fuerte, así, nadie me va a hacer nada y listo. Los hombres normalmente se nos dificulta como un poco más asumir esa realidad de que tenemos que revisarnos, ¿no? Que tenemos que ir a chequearnos. Y asimismo, como tal vez hay esa dificultad entre el hombre y la mujer para ir a un médico, asimismo hay esa dificultad nosotros como cristianos de ir ante Dios, ir a exponernos para ver qué necesitamos. Entonces, es muy importante como cristianos siempre tener eso en cuenta que tenemos que ir hacia el doctor que se llama Dios, que llama Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Perfecto, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir también que busquemos la versión Nueva Traducción Viviente, por favor, para leer esa otra versión. Perfecto. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Muy importante, hay muchas personas que normalmente siempre se centran en un área específica. Muchas personas que tal vez los vemos que son súper deportistas o que comen súper sano y perfecto, gloria a Dios por eso, porque están cuidando su cuerpo. Todos tenemos que cuidarnos, claramente. Ahí dice bien claro que todo nuestro cuerpo, también dice nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestro espíritu. Tenemos que estar viendo si está bien o no está bien. Tenemos que ser bien sinceros, porque a veces una de las cosas cuando las personas llegan al doctor, a veces como que les cuesta más sincerarse. Siempre es como, uy, sí, tengo un dolor por allá, pero dicen, no, me duele y me duele. Como que les da miedo que le digan que tengo una enfermedad y que tenga que tener un tratamiento, ¿verdad? Entonces,
Cuando vamos al Señor tenemos que ser sinceros, tenemos que llegar a donde Él y decir, Señor, tengo esto, esto y esto. Él claramente que lo sabe, pero nosotros tenemos que ser sinceros y humildes para decirle, necesito tu ayuda. Entonces, espíritu y alma, cuerpo, es necesario guardarlos completamente. Ve qué interesante esto que Pablo nos decía. Entonces, nuestra salud es algo muy importante, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra salud es muy importante. Nuestra salud espiritual está basado también en lo que necesitamos. ¿Okay? Cuando nosotros nos alimentamos día a día, que gracias a Dios por el alimento que nos da, que podemos alimentarnos, disfrutar de esas comidas tan deliciosas, ¿verdad? Cada uno de estos alimentos tienen sus vitaminas, tienen sus proteínas, tienen muchos alimentos o muchos tipos de que nos ayudan a nosotros para crecer sanos, para estar sanos, ¿sí? Para cuando seamos mayores en algún momento, cuando ya tengamos una edad avanzada, que podamos estar sanos, no tengamos enfermedades, no tengamos problemas de diabetes, no tengamos algún tipo de azúcar alta, que tengamos triglicéridos altos y bueno, todos estos chequeos que normalmente hacen, ¿verdad?, los médicos. Pero para nosotros, los cristianos, siempre tenemos que asegurarnos que estemos consumiendo los nutrientes para llenar nuestra vida espiritual. ¿Okay? Y los nutrientes están en un lugar. Vamos a leer lo que dice Mateo 4:4. Mateo 4:4. Él respondió, ahí está hablando Jesús, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Jesús nos está diciendo que aquí lo más importante que tenemos que tener claro es que podamos tener la palabra de Dios, que podamos consumirla, que podamos leerla, que podamos escudriñarla, que podamos estar junto a ella y que nuestra vida a través de eso empiece espiritualmente a ser llena. Necesitamos esos nutrientes. Entonces, el alimento se llama palabra de Dios, se llama Biblia. Amén. Interesantemente, Jesús llevaba ahí llevaba 40 días y 40 noches sin haber probado ninguna comida. Hoy día el ayuno como que a veces se nos dificulta un poco, ¿verdad? Qué interesante, Jesús todo lo que hacía. Y nos está dando el ejemplo que es importante comer, pero más importante es la comida que Dios nos da, que es su palabra. Cuando nosotros ingerimos la palabra de Dios, cuando nosotros nos exponemos a su palabra, nos llenamos de ciertos aspectos que son muy importantes para nuestra vida. Vamos a leer Romanos 10:17. Ahí está en la pantalla, vamos a leer. Dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted está adquiriendo, está ingiriendo la palabra de Dios, se está llenando de fe, ¿sí? Cuando usted no tiene fe, es porque no está ingiriendo la palabra de Dios. Entonces, cuando usted necesite fe, lo que necesita es ingerir la palabra de Dios. A veces suena como muy obvio, pero a veces como que lo omitimos o que lo queremos ignorar. Queremos como que la fe venga de un pronto a otro en nuestra vida y todo se solucione. Sin embargo, se nos olvida que tenemos que leer constantemente la palabra de Dios para que pueda llegar a nuestra vida y así nosotros podemos tener esa vitamina que se llama fe, ¿sí? Aparte de que nos llenamos con la palabra de Dios de fe, también tenemos un privilegio todavía más cuando hacemos esto y vamos a leerlo en Hebreos 11:6. Excelente, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Okay? Leamos otra vez lo que dice al principio, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted tiene fe, que usted tiene fe cuando lee la Biblia, significa que va a agradarle a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando entonces leemos la palabra, agradamos a Dios. Entonces, cuando usted lea la palabra, no solamente se va a llenar de su espíritu, se va a llenar de su amor y demás, sino que está agradándole al Padre. Si usted en un momento se ha preguntado, ¿cómo hago para agradarle a Dios? Lea su palabra, ¿ven? Se llena de fe y a través de eso va a lograr agradarle al Padre. Ok. Aparte de lo que es,
En la fe es algo muy importante por lo siguiente. Cuando nosotros vamos a un médico, normalmente puede ser que haya un médico que nos trate súper bien, que nos trate excelente, que nos trate de la mejor manera. Pero tal vez puede haber un médico que tal vez sea un poco más tosco, ¿verdad? O que tal vez no nos dé tantas buenas ayudas como esperamos, ¿verdad? Y resulta lo siguiente, bueno, yo creo que aquí solo el hermano Lewis sé de que es como médico, pero póngase usted en lugar tal vez de un médico, que usted sea un médico y venga un familiar, ¿sí? Venga un familiar a donde usted y usted lo tenga que atender. Usted posiblemente lo atienda de la mejor manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su familiar, es esto, entonces claramente que le da las mejores ayudas, las mejores recetas, le da lo mejor. Entonces resulta que cuando nosotros nos acercamos a Dios y si nosotros tenemos fe, porque hemos leído la palabra, le agradamos. Eso significa que Él es mi padre, le agrado y Él es el médico. Él va a dar lo mejor que tiene para sus hijos. Entonces, tenga seguridad de que cuando usted se acerca al Padre, Él le va a dar lo mejor. Él no va a darle lo que usted ahí, un poquito ahí, lo que sobre. No, a usted le va a dar lo mejor porque usted ha acercado confiadamente ante Él, ante el trono de la gracia que Él da. Amén. La palabra también da algo muy importante y vamos a dar un ejemplo. Vamos a leer Juan 3:16. Si usted ya se lo sabe, ya sabe más o menos por dónde andamos. Ok, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé ustedes qué sienten cuando leen este versículo. Pero en mi caso, yo cuando lo leo, cuando lo escucho, lo primero que siento es amor. Mi corazón se me llena tanto de amor por escuchar lo que Dios hizo y por escuchar lo que Jesús hizo, porque Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, por mí. Y después, no solo lo mandó, sino que ese Hijo se sacrificó por mí, resucitó por mí, murió por mí. Todo lo que hizo, entonces se me llena mi corazón de amor. Cuando leemos la Biblia, nuestro corazón se empieza a llenar de amor, ¿sí? Porque empezamos a entender todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, podemos entender todo lo que Él quiere para nuestra vida, podemos conocer las herencias, podemos conocer todas esas promesas que hay en la Biblia y las sabemos que es para nosotros. Entonces, claramente que se empieza a llenar de amor nuestros corazones. Entonces, si usted ha sentido alguna falta de amor o sabe que alguien necesita, aconséjele la Biblia que ahí va a encontrar la fuente del amor de Dios. De hecho, Dios es amor. Amén. Leamos Salmos 91:1, por favor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé ustedes, pero igual les pregunto, ¿qué sienten ustedes con ese versículo? Sí, ya pensaron. Yo no sé ustedes, pero a mí se me llena el corazón de seguridad, ¿sí? El Dios Todopoderoso está conmigo, ¿sí? Si yo habito con Él, Él me va a proteger. ¿Quién se acercará a mí si Él está conmigo? Entonces, cuando leemos este tipo de versículos que nos llenan de esa seguridad de que Dios va a estar con nosotros, pues sí, sentimos seguros. Entonces, cuando usted sienta de que no está muy seguro, que tiene miedo, que tiene una situación, que tiene ansiedades, tiene por seguro de que en la Biblia va a leer que Dios va a estar con usted y que lo va a proteger, así como lo hizo hace muchos años con el pueblo de Israel, lo va a hacer con usted. Entonces, tenga esa seguridad de que en la palabra va a encontrar esa seguridad que necesitamos. Vamos a leer otro versículo. Dice Mateo 7:24. Vamos a leerlo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oigan qué interesante. Dice que me oye estas palabras. ¿Ya? Está diciendo Jesús, si usted dice lo que yo digo, lo compararé a un hombre prudente. ¿Qué significa entonces? Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando escucho lo que Dios me está diciendo, empiezo a adquirir sabiduría. ¿Sí? Cuando leemos la palabra, nos empezamos a llenar la sabiduría. Cuando entendemos lo que Dios quiere decir a nuestra vida, empezamos a ser sabios. Y muchas veces que nuestra vida no realizamos nuestras acciones con sabiduría, lo hacemos muchas veces a lo que caiga, lo hacemos muchas veces a como venga, yo respondo.
pero no se nos olvida de que tenemos que hacerlo con sabiduría, y no cualquier sabiduría, la sabiduría que nos da el Padre. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos podemos llenar de mucha sabiduría. Entonces, si usted en un momento dice, necesito sabiduría, pues sepa que en la palabra también va a encontrar sabiduría. Entonces, para repetirles, la fe, el amor, la seguridad y sabiduría es algo que nunca nos va a faltar cuando leamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien claros con esto para tenerlo en cuenta. Normalmente un médico no solamente le va a recomendar de que coma bien, muchas veces le va a decir, mira, no solamente tiene que comer estos alimentos, sino que también tienes que hacer ejercicios, ¿sí? Muchas veces necesitamos empezar a movernos porque nuestro cuerpo está muy tranquilo, entonces necesita hacer ejercicios para que nuestros músculos, para que todo lo que tengamos, nuestros órganos empiecen a estar bien, a estar en orden, ¿sí? En nuestra vida espiritual también necesitamos hacer ciertos ejercicios para estar fuertes, ¿sí? Y un ejercicio que yo le nombré orayao. Ya vamos a ver qué es esto, pero es una combinación de 3 puntos muy importantes. El primero es oración, ¿sí? La oración es algo tan importante para nuestras vidas que tenemos que tener, que lo necesitamos todos los días, ¿sí? Así como tal vez usted habla con su pareja, si tal vez habla con algún familiar suyo todos los días, sí mismo usted necesita hablar con él, ¿sí? Necesita empezar a tener esa comunión con Dios, ¿sí? La comunión de Dios es muy importante. Cuando usted está cerca del Padre, usted va a entender lo que necesita para su vida, ¿sí? Empieza a crecer muchas cosas, entre ellas la fe, el compromiso y el amor a Dios, ¿sí? Cuando hacemos estas cosas, nosotros nos comprometemos con Dios de que estamos conversando con Él. El ayuno, ahora leímos la historia de Jesús, que estaba hablando un poco acerca de lo que es el ayuno que tuvo. Entonces vean qué interesante, qué importante es mantenernos con ayuno. ¿Por qué? El ayuno nos fortalece. En un momento se siente débil, pues con un ayuno va a ver que le va a hacer muy bien para que su espíritu esté más fuerte. Porque el espíritu significa pongo mi espíritu sobre la carne. Entonces estamos ejercitando nuestro espíritu. Y la adoración, que es el tercer punto, es otro de los más importantes, porque cuando nosotros adoramos estamos diciéndole a Dios, Dios, tú eres la persona más importante, yo me rindo, yo me humillo, porque reconozco que solo a ti voy a encontrar esa verdadera paz, ese verdadero sentimiento y que puedo dar mi corazón a Él, ¿sí? Entonces, así podemos estar nuestro corazón sano y más. Interesantemente, más adelante vamos a leer un versículo sobre esto. Asimismo, bueno, sí, ya lo tengo por acá. Todos recordamos el versículo donde Jesús dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ve qué interesante, Dios anda buscando. Entonces, cuando usted está adorando a Dios, usted le está diciendo, Dios, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, úsame, aquí estoy. Si estás buscando a alguien, aquí estoy yo. Entonces, cuando nosotros adoramos al Padre, le estamos diciendo, aquí estamos. Entonces, es muy importante saber esto para nosotros, decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos y cuánto ocupamos estar cerca de Él. Entonces, asimismo, como tenemos buena alimentación, como podemos tener, hacer ejercicios y demás, como la vía física, nosotros también, lastimosamente, pueden haber algunas enfermedades que puedan llegar a las personas. Así como hay físicas, también hay espirituales que tal vez puedan afectarle en su vida, ¿sí? Voy a ir mencionando algunas para irle explicando un poco más sobre esto. La primera es una muy interesante que se llama ceguera, ¿sí? Y esta ceguera, mis hermanos, tal vez no le parezca lógico, pero no es una ceguera de sus ojos, una ceguera en la mente, ¿sí? Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 4:4 para aclarar este punto. Vamos a leer primero esta versión y ya vamos a leer la siguiente. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leer la otra versión, por favor. Excelente. Dice, Satanás,
quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que usted u otra persona puede estar viendo claramente con sus ojos los milagros de Dios que está haciendo en sus vidas y en las vidas de los demás, pero en su mente no está viendo que es Dios. En su mente está diciendo que fue casualidad, en su mente está diciendo que eso fue obra de lo que hicieron los médicos, que fue obra de los que tuvo la fuerza de las personas, pero se olvida completamente que Dios es el que está trabajando a pesar de todas las situaciones. Entonces, hay ceguera que empieza a llegar a las personas y empieza a decir que no es Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros tenemos que pedir a Dios que si hay algún tipo de velo que hay en nuestra mente que se ha quitado, para nosotros poder verdaderamente que Él es el que nos está dando a entender todas esas cosas. Tenemos que ser claro con lo que Él verdaderamente quiere que nosotros veamos y entendamos. ¿Ok? Otra de las enfermedades es la sordera, ¿sí? La sordera, en este caso para el espíritu, suele suceder mucho cuando las personas empiezan a hablarles a otras, empiezan a compartirle incluso el mensaje de Dios, empiezan a decirle, mira, no hagas esto porque esto es pecado, esto te puede llevar al pecado, te puede llevar a la ruina, te puede afectar, le puede afectar a su familia, a su matrimonio, pero la persona no escucha, no igual porque tal vez no lo está escuchando literalmente, sino porque se hace el sordo prácticamente. Muchas veces incluso esto puede afectar hasta el mismo Espíritu Santo que le está hablando a las personas en el corazón, en el interior, pero no quieren escuchar. Sí, se hacen los sordos, como no quiero someterme a esto. Ahora como lo vimos, cuando vamos a un médico y que no queremos escuchar eso que nos dicen, ese dictamen, muchas veces cuando nos acercamos a Dios no queremos escuchar lo que Dios tiene que decir en nuestras vidas. Muchas veces tal vez por temor, por no querer dejar aquello que tal vez es lo que nos está afectando, aquello que nos está llevando a esas enfermedades, tal vez por no quererlo soltar, no queremos escuchar. Pero cuando hay este tipo de sordera o ceguera, empieza un problema también, que es el endurecimiento del corazón. Un corazón piedra. ¿Sí? Vamos a leer Efesios, Efesios no. Antes de entrar al corazón de piedra, quiero leerles algo interesante. No sé ustedes si conocen lo que es el sistema vestibular. Yo lo estuve leyendo y me pareció muy interesante y quise traerlo. Dice que el sistema vestibular se encuentra situado dentro del oído interno, ¿ok? Y se encarga de mantener el equilibrio y la postura, ¿sí? Coordinar los movimientos del cuerpo y la cabeza y fijar la mirada en un punto del espacio, ¿ok? Entonces, cuando hay sordera, lo que pasa es que no empezamos a escuchar las instrucciones que el Padre nos da. No escuchamos lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas. Y cuando esto pasa, posiblemente hay un sistema vestibular, espiritualmente hablando, que es el que se encarga de darnos el balance, es lo que se encarga de mantenernos viendo un punto en específico y no desviarnos. Entonces, cuando hay sordera, eso se pierde y es donde vemos las personas que empiezan a desviarse del camino que Dios les ha preparado. Vemos las personas que se empiezan a desviar donde Dios no los ha llamado. Y así muchas veces las personas por no escuchar, por no ver, se terminan yendo por otro lugar. Entonces, este tipo de enfermedades es muy común en algunas personas que comienzan y demás, pero es porque han dejado de alimentarse correctamente y es porque han dejado de hacer estos ejercicios que ya vimos. ¿Sí? Entonces es muy importante tener cuidado. Y ahora sí, vamos a lo que es el corazón de piedra. ¿Sí? Como les mencionaba, estos son parte de los que puede afectar. Una piedra normalmente es dura, ¿no? La piedra normalmente no siente, ¿ok? No siente muchas veces, si lo vemos en el lado cristiano, no siente ir a la iglesia, ¿sí? Cuando hay un corazón que es de piedra, empieza a no sentir ir a la iglesia, empieza a no sentir levantar sus manos, empieza a no sentir adorar a Dios, empieza a no sentir alimentarse bien, empieza a no sentir hacer ejercicios. Todo esto puede pasar a afectar a las personas. Empieza a no sentir a ofrendar, no empieza a sentir a diezmar, no empieza a sentir
a ayudarle a las demás personas, a mostrar ese amor que Dios ha derramado en el corazón, pero por la dureza de su corazón no lo realiza, se vuelve insensible. Vamos a leer Efesios 4:18, ahora sí. Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces un entendimiento entenebrecido, no entienden qué es lo que está pasando. Ajenos de la vida de Dios, se alejan de Dios con un corazón, se vuelve de esta manera. Otro punto importante que las personas pueden llegar a tener es una enfermedad de falta de perdón, ¿sí? El perdón es algo fundamental en la vida del cristiano, tanto así que lo necesita día a día nosotros pedir perdón al Señor, ¿sí? Entonces, así mismo como nosotros día a día queremos que Dios nos perdone, deberíamos tener en cuenta que cuando alguien nos hace algo malo, sí, tenemos que también perdonarlo, ¿sí? Eso es algo igual que suena muy lógico, pero tal vez obviamente que en el momento que esté las situaciones y los problemas es que la gente dice, no, es que es muy difícil hacerlo y demás. Pero bueno, si nos ponemos en el ejemplo de Jesús, vemos cada cosa que perdona y yo me quedo asombrado y me lo quiero imaginar. Pero asimismo nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Si somos cristianos tenemos que actuar como Cristo y Cristo actúa perdonándonos a nosotros sin importar qué hayamos hecho. Entonces es importante nosotros entonces perdonar, ¿ok? ¿Sí? Entonces el perdón es algo que tenemos que tener en nuestras vidas siempre. Vamos a leer Efesios 4:32. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús me perdonó, yo también tengo que perdonar, ¿sí? Muchas veces cuando no ocurre esto del perdón, y también en otras situaciones, empieza a generar algo. Así como nosotros tal vez en un momento podemos tener heridas por algún corte, por algún golpe, ¿sí? Nosotros también podemos tener heridas en nuestro corazón por ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, las heridas en el corazón hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Las heridas en el corazón afectan mucho. Cuando una herida físicamente alguien se la realiza, pues queda aquí la marca, ¿verdad? Y obviamente sale sangre posiblemente y demás. Cuando empieza a sanarse, empieza el proceso de la cicatrización, ¿verdad? Lo hemos escuchado y ya se va la herida y solo queda la cicatriz. ¿Sí? Si usted tuvo una herida en un momento y usted la toca, esa cicatriz no debería dolerle, ¿sí? No debería haber algún dolor cuando se toca esa cicatriz. En el cristiano podemos tener heridas, ¿sí? Cuando esas heridas vienen por falta de perdón y no hemos perdonado, esa herida todavía está abierta. Posiblemente que si usted toca esa herida, le vaya a doler. Entonces, posiblemente usted está pensando en algún momento que si usted lo toca o si piensa en ello, posiblemente le duela. Y eso es porque no ha cicatrizado esas heridas. Y importante es saber que las heridas por naturaleza deben cicatrizar, ¿sí? Cuando una persona no deja cicatrizar una herida, pueden venir situaciones que van a empezar a afectarles. Entre ellas es una infección que empieza en la herida, ¿sí? La herida se infecciona, empieza a ser más dolorosa, empieza a ser más cautelosa. Ya para sanar una herida con una infección ya se requieren otros métodos, otras diferentes situaciones para hacer, ¿sí? Y si todavía esa infección no se cura, no se trata, viene algo que es una infección que se llama, ya les digo cómo es que se llama, una infección sistemática, ¿ok? Esta infección sistemática ya no solo afecta la parte donde está la herida, sino que también empieza a afectar todo su cuerpo. Entonces, asimismo como hay ese tipo de heridas, que no cicatrizan y empiezan a hacer estas infecciones, posiblemente si usted en un momento no ha perdonado algo, puede empezar a afectarle a su vida. Y tal vez es una área pequeña, pero esa pequeña área se empieza a crecer, a crecer, a crecer y expandirse hasta que puede empezar a tener problemas muy delicados. Entonces, así como nosotros queremos que nuestras heridas cicatricen rápido, nuestro espíritu, si tiene alguna herida, tenemos que sanarla cuanto antes, porque puede ser muy peligroso que nos llegue a afectar esto en nuestras vidas. El pecado, como tal, ya es una de las últimas que vamos a ver.
yo lo asemejo muchísimo a lo que es el cáncer, ¿sí? Curiosamente, el cáncer dice los estudios que es una enfermedad genética, ¿sí? Que es por los genes. Cuando un gen se altera, empieza este proceso de cáncer que puede ser benigno, maligno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado, nosotros tenemos algo dentro de nosotros que cuando nacemos ya venimos con esta naturaleza pecaminosa. Por eso yo lo asemejo mucho, porque viene como una raíz muy similar. Y el pecado es esa enfermedad que lastimosamente es una de las que lleva a muerte, ¿sí? Muerte espiritual. Entonces, claramente usted puede decir, mira, pero sí, todos pecamos, todos somos pecadores, pues sí, claramente, pero hay una diferencia. Todos sabemos que la diferencia es que hay un error y se comete un pecado, y otra diferencia es que viva en pecado, ¿sí? Esa diferencia es que nosotros cuando pecamos así por X y razón, ¿sí? Es donde nosotros podemos entrar confiadamente en Dios y decir, Dios, perdóname por esto, sí, ayúdame a mejorar, ayúdame a no volver a caer, y listo, ahí terminó. Pero otra cosa es cuando sigue, ¿verdad? Entonces ahí sí es una diferencia, pero el pecado hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Porque en nuestro espíritu tenemos que cuidarnos, porque puede llegar a esta muerte que le menciono, donde puede afectar. Pero para eso nosotros también tenemos que saber que para eso vino Cristo, vino a implantarnos un nuevo ADN donde ya no viene ese pecado, ¿sí? Viene un nuevo ADN donde no necesitamos estar yendo a estas situaciones, sino que nos dice, no necesitas el pecado, lo que necesitas es a mí, a Cristo. Cristo es lo que necesitamos para que estemos seguros. Así que hermanos, yo no sé usted qué tan seguido usted visita al médico. Yo no sé si usted lo hace cada año, cada 2 años, o hace 10 años que no lo hace, que hasta la última vez que lo vacunaron fue la última vez. Yo no sé, ¿sí? Pero a diferencia de ir a un médico a chequearse, nosotros, nuestra vida cristiana, tenemos que acercarnos al Padre todos los días, ¿sí? Tenemos que ir a Dios. Dios, necesito revisarme cómo estoy. Necesito que tengas mi corazón y que lo peses. Diga qué está bien, qué no está bien, ¿sí? Parte de lo más importante con la medicina que tenemos que tener en cuenta referente a nuestro espíritu es que Él nos puede sanar, ¿sí? Si tenemos alguno de estos problemas, Él puede llegar a sanarnos, Él puede llegar a cambiar nuestro corazón. Si tiene un corazón que se ha endurecido, Dios puede llegar y darnos un corazón de carne, ¿sí? Dios puede llegar a darnos muchas bendiciones. Para ir finalizando, vamos a leer Isaías 53:4. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios, y abatido. Este versículo nos dice claramente lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Fue a llevar nuestras enfermedades. Y esas enfermedades claramente que también se refiere a físicamente todas aquellas enfermedades que alguien pueda padecer, pero también se refiere a nuestro espíritu, ¿sí? Cuando hay ese tipo de enfermedades y necesitamos ser sanos, Jesús vino a darnos libertad también en esta área, vino a sanarnos. Entonces le voy a pedir ahí donde usted está que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar para que Dios tome el control de nuestras vidas sobre esto. Gracias Dios por esta tarde ya que nos permites estar en este lugar, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que tenemos que ir ante ti, Señor, y que necesitamos revisarnos, Señor, que necesitamos ver cómo estamos. Muchas veces tal vez podemos revisarnos físicamente, pero necesitamos que también nuestro espíritu esté bien contigo, Señor. Si hay alguna enfermedad como estas que estamos viendo, que hayan afectado nuestra vida, que haya empezado a endurecer ese corazón, Señor, venimos pidiéndote perdón por todo aquello que no te ha agradado, Señor, y venimos alejándonos de ello, Señor, y venimos acercándonos ante ti, ante el trono de la gracia, donde sabemos que podemos pedirte perdón, donde sabemos que tú nos llenas con tu gracia, con tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos hace recordar que a pesar de todo esto, tú nos amas, Señor, que también tenemos esos alimentos, que es tu palabra, donde podemos llenarnos de amor, llenarnos de seguridad, llenarnos de sabiduría. Gracias porque tú nos permites llegar hasta esos puntos, Señor, y gracias por todo lo que siempre das a nuestras vidas, Señor. Te ponemos nuestros corazones en tus manos, te ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te damos las gracias por el día hoy que nos permitiste estar en ese lugar, Señor.
ponemos la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, en tus manos, Señor. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén.